Shalom a todos. Bueno, continuando con el estudio de las Haftarot, esta semana nos corresponde la que acompaña para Parashá Pinhas, que encontramos en Jeremías en el verso 1, capítulo 1, hasta el verso 3 del capítulo 2. Esta Haftará tiene una particularidad y es que se lee acompañada de esta parashá cuando la parashá está en el espacio de tiempo entre 17 de Tammuz, que fue el fin de semana pasado, y el 9 de Av, que lo tendremos todavía en 2 semanas. Si eso no pasa, se lee entonces con la parashá Matot, cuando esta se lee separada de la parashá Masei. Es la primera de 3 Haftarot de lamentaciones que se leen durante este periodo de tiempo. Ahora, para estudiar respecto a esta Haftará, vamos a usar los comentarios de Onixac Abravanel, más conocido como el Abarbanel, que vivió entre 1437 y 1508 y fue el último de unas importantes figuras del siglo de oro español para el judaísmo. Esta información está en Chabad.org. Ahora, para entrar en contexto, el Abarbanel propone 3 características o 3 actitudes importantes que debe tener una persona y sobre todo un profeta. Uno es la sabiduría, que yo entiendo como la mezcla entre conocimiento y experiencia. Segundo, la buena comunicación oral. Y tercero, una buena comunicación escrita. Las dos últimas se complementan porque eso le da al profeta la posibilidad de transmitir lo que su alma o lo que Dios le ha transmitido para que cualquier persona de cualquier nivel intelectual, de cualquier persona básicamente, pueda entender lo que pues se quiere decir o el mensaje que es importante transmitir. Estas 3 virtudes además son importantes porque nos permite entender cuáles eran las dudas que Jeremías tenía en su misión. Pero entonces conozcamos primero quién es Jeremías. Jeremías, según el comentarista, es tal vez el profeta que más se parece a Moshe, y es bien interesante porque eso significa que también es una figura mesiánica por excelencia. Entonces aquí encontramos a Yeshua en nuestra Haftará. Y pues la Barbanel proporciona al menos 14 puntos por los cuales Jeremías es parecido a Moshe. Yo les voy a nombrar solo algunos que podemos ver en nuestra Haftará. Por ejemplo, era levita de Ananot, que lo narra al principio. Moshe también era levita. Se resiste a su misión por falta de capacidad de comunicación, igual que Moshe, esto también lo vemos acá. Profetizan por 40 años, cosa que podemos concluir del verso 3 del capítulo 1. Si uno suma los periodos de tiempo, ahí hay unos reyes que no se nombran porque su periodo de tiempo es muy corto y se le suman a otro rey, pero no voy a profundizar en eso. Moshe y Yirmiyahu predijeron tanto exilio como redención del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace la Barbanel? Él estudia este libro en particular por las profecías, no por capítulos ni por espacios. Según el comentarista, hay 17 profecías en este libro, pero nosotros vamos a estudiar la primera. Y el Abarbanel se plantea una serie de preguntas al respecto, digamos, de este libro, pero nosotros vamos a ver algunas nada más para profundizar en nuestro estudio. Entonces la primera pregunta sería, ¿por qué el Todopoderoso le dijo al comienzo de su profecía: antes de formarte en el vientre materno te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, mientras que tal declaración no se le menciona a ningún otro profeta? La segunda parte, y es que la pregunta se relaciona con la afirmación de antes de formarte en el vientre materno te conocí y antes de que nacieras te santifiqué. ¿Qué significa eso? Entonces, ambas cosas las respondemos cuando hacemos un análisis desde el verso 4 hasta el verso 11, el capítulo 1, y lo primero que nos explica el comentarista es que Dios le está diciendo a Jeremías: no te abstengas de esta misión debido a la falta de conocimiento que se encuentra típicamente en la juventud. Porque he aquí que antes de formarlo en el vientre, doté a su alma de conocimiento. Entonces, cuando dice antes de que yo te formara en el vientre, aclara que hay un verdadero entendimiento y que Dios sigue presente formándonos a nosotros. No solo formó a Adán y a Eva, sino que sigue presente y es Él quien forma el feto. Y ahora, antes de que te formara en el vientre, revela que el alma racional de una persona no es un mero potencial o facultad que llega a existir con el cuerpo y perece con él. Es decir, nosotros no somos seres, digamos, intelectuales o de conocimiento cuando se manifiesta en nuestro cuerpo, sino que de antes el Señor ya nos ha dotado de unas capacidades. Somos un alma con cuerpo, no un cuerpo con alma. Entonces aquí dice, es un espíritu separado que entra en el cuerpo por decreto de su creador. Por eso Dios le dijo a Jeremías:
que antes de que su cuerpo fuera formado en el vientre, su alma ya había sido dotada de un gran conocimiento. Además que el Eterno también se iba a encargar de la santidad que pues es a través del cuerpo. Otra pregunta, ¿cuál tiene sentido esta objeción a la afirmación de Dios? Dice, he aquí no sabía hablar porque soy joven, no sé hablar porque soy joven. Y la respuesta de Dios fue, no digas, soy un joven, porque irás a todos los que te envíe y todo lo que te ordene hablarás. Entonces, con base a esto, pues desde el comienzo de su profecía hasta su muerte pasaron más o menos 50 años, lo que puede decir que podría tener unos 12 o 15 años nada más de edad cuando empezó a profetizar. Y otra prueba más es que en algún momento Dios le dice, no tengas esposa, ni hijos, ni hijas en el lugar en el que estás, lo cual puede ser una advertencia para una persona que en esa época todavía era alguien muy joven. Dios lo animó diciendo, que fue como la respuesta que le da, no les temáis porque yo estoy con vosotros para librarlos, dice Adonai. Rashi explica también que la expresión que veíamos de donde quiera que yo os envíe iréis se refiere a las naciones, y todo lo que yo te mande lo hablarás se refiere a lo que dice Israel. Además, el Eterno tiene una manifestación con Jeremías que es bien interesante, que está en el verso 9. Y extendió a Adonai su mano y tocó mi boca y me dijo Adonai, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Por lo tanto, aunque seas joven, mira y entiende que yo te he señalado hoy sobre naciones y reinos para que tengas autoridad sobre ellos. Es decir, esta profecía llegó a Jeremías para que él sacara esa duda de la autoridad y conocimiento que podía tener por su juventud. La otra pregunta va enfocada a las preguntas que le hacía Dios a Jeremías cuando le mostraba las visiones, sobre todo en la vara de almendra y la olla hirviendo, que siempre le dice, ¿qué ves? Y la respuesta del profeta también es interesante, porque hubiera sido apropiado que dijera, pues veo lo que me has mostrado, porque tú eres el Elohim de mis visiones. Entonces, pues sí, tiene lógica, si él le está mostrando. Entonces, lo que hizo ahí Dios es que se lo está mandando, digamos, de una manera intelectual, se lo está dando para el conocimiento de Jeremías. Y entonces, más bien la pregunta era, ¿qué imagen o metáfora has formado tú, Jeremías, en tu imaginación a partir de lo que he impreso en tu intelecto? Y Jeremías respondió, veo una mara de almendro con la expresión maquel, sacudida. No dijo un árbol, sino dijo una vara, maquel, que es bien interesante porque este es un elemento que se utiliza para castigar a los malvados y pues digamos que habla como de ese castigo, ¿cierto? Entonces Dios le dijo, has visto bien. El significado es que Jeremías podía hacer metáforas apropiadas y que iban de acuerdo a la profecía que Dios quería transmitir. Además, el almendro tiene una cosa bien particular, y es que tarda 21 días desde el momento en que brota hasta que su fruto madura. El mismo tiempo que está entre 17 de Tamuz, cuando se rompieron las murallas de la ciudad, hasta el 9 de Av, cuando se quemó el templo. Algunos comentaristas explican que Dios le mostró a Jeremías una vara de almendro seca como para saber si la podía reconocer. Cuando Jeremías la reconoció, sin flores, sin hojas, sin nada, pues se dio cuenta él que Dios le había dado esa sabiduría de la que hemos venido hablando. Ahora, finalmente, ¿por qué se presentan aquí 4 profecías, cada una de las cuales consiste en un breve diálogo y cada una de ellas se declara la palabra del Señor vino a mí diciendo? ¿Por qué no se incluyeron todas en un diálogo continuo? Sí, todo iba para lo mismo, porque las va separando por esa expresión. Entonces dice que el comentarista que esa expresión se usa porque cada mensaje es importante en sí mismo. Es decir, no era un solo mensaje, sino era fracciones y cada uno era muy importante. Además que el mensaje final sirve como un aliciente para que Jeremías se animara a iniciar con su misión profética. ¿Y cuál es ese mensaje final? Pues de las otras profecías se ha hablado, seguramente se hablará, que es el castigo a Israel, a las naciones que atacan a Israel. Y esto es importante porque, pues claro, si uno sabe que ese es el mensaje que va a dar y así es que uno va a iniciar con su pueblo, pues uno tiene duda, ¿cierto? Entonces el Eterno utiliza los 2 últimos versos, el 2 y el 3 del capítulo 2, para recordar tiempos de mérito y justicia en nombre del pueblo de Israel. La primera, la era de los patriarcas, es como su juventud antes del matrimonio. Los patriarcas, pues todo el mérito, no vamos a profundizar en ello. El segundo es el Sinaí, que es como el día de su boda.
Y el tercero es el desierto, que es como la vida matrimonial, incluyendo los desafíos de la vejez. Es decir, empieza con buenas noticias, con un acompañamiento constante del Eterno a Israel. Y en otro de los versos que dice, y todos los que la devoren serán tenidos por culpables. Es decir, que aunque Israel peque ante el Eterno, aquellos que lo ataquen no quedarán impunes, ¿sí? A pesar de todo el mal que les sobrevendrá, afirma Adonai. Entonces los va a proteger siempre. El Targum interpreta además cuando dice que Israel es santo, como una terumá, es como una ofrenda sagrada, la primicia de su cosecha, que también lo dice aquí, como sus nuevos frutos también, como el grano antes de la ofrenda del Homer, cuyo consumo está prohibido. Cualquiera que lo coma incurre en culpa. Entonces esto también nos demuestra que le da unas buenas noticias a Jeremías para que las lleve también. O sea, no solo es un elemento de destrucción, sino también les da un aliciente de que las cosas van a estar bien. Y con eso terminamos el estudio de la Haftará de esta semana. Shabbat Shalom, que estén muy bien y nos vemos pronto.